El PBI creció a una tasa promedio anual de 3,8%, presentando periodos de expansión y de recesión, tanto en contextos de una mayor participación del mercado y la actividad privada, como en aquellos del papel del Estado en la actividad económica tuvo preponderancia. En el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, el PBI disminuyó en -6% y la inflación subió en un 125% al año. En el gobierno de Alan García, la inversión privada tuvo un impulso a lo largo de su gobierno, llegando al 19,1% del PBI. Sin embargo, la inversión pública fue menos favorecida, logrando un 4,8%. En el gobierno de Alberto Fujimori, el crecimiento del PBI fue de -4,9% en 1990, subió a 3%. En el gobierno de Toledo se dio un incremento anual promedio de 6% del PBI, mientras la inflación no sobrepasó un 4% anual. En el segundo gobierno de Alan García, en promedio el PBI creció durante los 5 años en 7,2% a pesar de la proyección inicial de 5,3%. En el gobierno de Ollanta, el crecimiento del PBI ha continuado, aunque en magnitud algo menor. En el 2012 la economía creció en 6,3%. Es así que en los últimos 27 años, la economía peruana logró un crecimiento promedio anual de 4,8%. En los últimos 10 años creció en una tasa interanual de 4,5% y en los últimos 5 años se expandió a un promedio anual de 3,2%. La estructura del PBI. Continuando, después de una investigación sobre la estructura que está conformado el PBI, tenemos 5 componentes: el consumo, la inversión, el gasto de gobierno, las exportaciones e importaciones. El consumo es el gasto personal o privado de los ciudadanos para satisfacer sus necesidades. Dentro del consumo tenemos los duraderos, que son los que podemos utilizar un gran número de veces a lo largo del tiempo, como una computadora. Están también los perecederos, que tienen un uso pequeño debido a su naturaleza, como la comida, y los servicios, que son actividades intangibles, como la educación. En pocas palabras y como ejemplo, cuando te compras ropa, ese gasto que haces es el consumo para satisfacer tus necesidades. La inversión. Una inversión es una actividad que consiste en dedicar recursos con el objetivo de obtener un beneficio de cualquier tipo. Por ejemplo, mi primo invierte dinero en computadoras para su LAN center, para así tener una calidad de trabajo y tener así un beneficio y poder seguir invirtiendo en un futuro. El gasto de gobierno es el gasto social económico, como el financiamiento directo de los bienes y servicios que llegan a la población beneficiaria. Por ejemplo, los salarios a los policías, militares, la creación de parques y mucho más. Las exportaciones. Es cualquier bien o servicio enviado fuera del territorio nacional. Las exportaciones son el conjunto de bienes y servicios vendidos por un país en territorio extranjero para su utilización, por ejemplo, las frutas, las papas y todo lo que sea producto peruano enviado a otros países. Es importante porque diversifica productos y mercados para afrontar la competencia internacional. Las importaciones son el transporte de bienes y servicios del extranjero, los cuales son adquiridos por un país para distribuirlos en el interior de este país. Por ejemplo, Perú adquiere importaciones de celulares. El celular que usted tiene en la mano quizás sea un Xiaomi, un Samsung, un iPhone o un Huawei. Son marcas de celulares fabricadas en países extranjeros, los cuales el Perú adquiere. ¿Por qué es importante? Porque contribuyen al crecimiento y al bienestar por varias vías, como el lado del consumo. El PBI por sectores económicos. El PBI primario incluye los sectores agropecuario, pesca, turismo, minería e hidrocarburos. Son sectores que se dedican a la extracción y transformación de los recursos naturales. El PBI primario genera empleo, aporta ingresos tributarios y divisas por las exportaciones generadas. En el sector minero es, después del sector pesca, el que menos puestos de trabajo demanda. Sin embargo, su mayor aporte está en el comercio exterior, en donde sus exportaciones representan alrededor del 65%, convirtiéndolo a este sector en uno de los motores que debería liderar el crecimiento en los próximos años. El sector agropecuario es la segunda actividad después del sector servicios que mayor empleo genera en el país y la primera en el área rural, siendo este sector el único que ha reducido sus niveles de empleo respecto al 2020. En el sector turismo se ha convertido en uno de los principales actores del comercio internacional y representa al mismo tiempo una de las principales fuentes de ingresos de numerosos países en desarrollo.
El sector pesca. Esta actividad se convierte en un importante dinamizador de la economía, que brinda empleo, genera divisas y promueve el desarrollo descentralizado en el país. Fue uno de los pocos sectores en la economía en registrar un crecimiento en su producción respecto al 2020. En los últimos 5 años, todas estas actividades en conjunto han aportado el 22.8% del PBI total, con un crecimiento promedio anual. De acuerdo a su estructura porcentual, la mayor participación en el PBI primario pertenece al sector de minería e hidrocarburos, que en promedio representa el 59.3%. Le siguen el sector agropecuario con 23.8%, turismo con 2.5% y pesca con 1.9%. Argentina es una de las economías más grandes de América Latina. Las cifras del PBI que presenta en el primer trimestre del año 2022 fue de 132.004 millones de euros. En el segundo trimestre del año 2022 ha crecido 1% respecto al trimestre anterior y su actividad económica se ha recuperado más rápido de lo esperado, con un incremento de 10.4% del PBI en el año 2021, luego de una caída de 9.9% que fue en el año 2020. Su PBI se mantiene estable gracias a los abundantes recursos naturales en energía y agricultura. El país tiene tierras agrícolas extraordinariamente fértiles, cuenta con una importante reserva de gas y litio y tiene un enorme potencial en energías renovables. Argentina es uno de los países líder en producción de alimento, con industrias de gran escala en los sectores de agricultura y ganadería. Asimismo, tiene grandes oportunidades en algunos sectores, manufacturas y en los sectores de servicios innovadores de alta tecnología. Por ejemplo, Argentina es uno de los países Latinoamérica que más gasta en educación. El gobierno propuso un gasto de 827.519 millones de pesos. Ahora vamos a hablar sobre lo que son las opciones de crecimiento, pero primero definamos los tipos de crecimiento corporativo y sus aspectos más relevantes. Primero tenemos el crecimiento interno. Las empresas aplican estrategias desde el interior de la organización. Un ejemplo de el crecimiento es la inauguración de nuevas sucursales de distribución o la creación de plantas de producción para incrementar la manufactura. En líneas generales, permite implementar nuevas tecnologías de forma más sencilla, además de que facilita el crecimiento a un ritmo paulatino. Por segundo tenemos el crecimiento externo. Sucede cuando una empresa realiza la adquisición de otra compañía para expandir su capacidad de producción o distribución. Ese tipo de crecimiento puede emplearse con el objetivo de incrementar la producción rápidamente, ya que requiere una inversión inicial mayor a comparación del crecimiento interno. Ambas categorías requieren que la empresa cuente con una cultura de cumplimiento, ya que se necesita confianza, credibilidad en cualquier escenario posible. Pero, ¿qué beneficios nos trae una estrategia de crecimiento? Nos permite mejorar la calidad de producción organizacional. Cuando se trata de una empresa que vende artículos o servicios, al aplicarse una estrategia de crecimiento externa se garantiza constante retroalimentación. Esto ayuda a mejorar la calidad final de los productos o servicios y con ello asegurar un aumento en ventas. 2. Facilita el cambio de precios. Podrá modificar el precio de los artículos o servicios de su empresa de manera más sencilla. 3. Ayuda a mejorar la actividad empresarial en épocas críticas. Existen ciertas estrategias de crecimiento que pueden ayudarle a incrementar el número de ingresos en tiempos difíciles.